¿Cómo te va, Eduardo? Muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, acá me acompañan Pablo Benito y Mario Galici, te digo porque alguna pregunta te van a mechar y bueno, contanos principalmente esto que no sé si hay una generación a propósito, creo que sí, ¿no? A priori de una discusión que no debería ser tal con respecto a que la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, puede reafirmar la ley como se la envió y decirle acá no me cambias una coma, o puede rechazar, perdón, puede empezar a modificar otra vez artículo por artículo. ¿Eso es así, Eduardo, o han generado una discusión que otra falacia, digamos, ¿no? No es así. Es lo que tiene que hacer la Cámara de Origen, que es la Mm, Cámara de Diputados, por donde entró el proyecto de ley, perdón, es no. rechazar lo que viene del Senado, por lo tanto, reafirmar, ¿no es cierto?, Mm, su redacción original. Estamos hablando de los artículos que se cambiaron. Hay artículos que no se cambiaron y que, por lo tanto, no tienen tratamiento, ¿no? Se tratan los que se cambiaron y con ujú, eso lo que se puede hacer es ujú. eh, aceptar esos cambios del Senado o rechazarlo y por lo tanto imponer la redacción original. Bien. O puede no hacer absolutamente nada la Cámara, que es decir, dejar en vía muerta ese proyecto que viene del Senado, cosa que bueno, a priori uno entiende que no va a pasar, que a uno le gustaría que pase, básicamente, pero que ya hay una mayoría establecida de origen que venía, bueno, con la intención de aprobar la ley, ¿no? Bien. Esa es la dinámica que se abre. Esta semana que viene ahora no, una semana corta y 2 días hábiles, sino la otra, supone que desde el mismo lunes estarían convocando para darle tratamiento de comisiones durante toda la semana. Vos sos, Eduardo, un diputado militante, digamos, ¿no? O sea que proviene de la militancia Soy política. un militante diputado. Bien, bueno, buena aclaración. ¿Cómo tenés el termómetro de lo que puede venir con este tratamiento, con lo que pasó ya, ¿no? Con la represión, con el virtual estado de sitio sin declarar, digo yo, cuando se trate esta ley en diputados? ¿Cómo estás sondeando? ¿Charlaste con la CGT, por ejemplo? ¿Charlaste con la gente de la CTA? Mirá, yo tengo para mí que lo que pase con este gobierno, sus intenciones que están claras en esta ley, en el DNU 70-2023, en las medidas económicas de Caputo, hasta en el mismísimo Pacto de Mayo, que ya no va a ser firmado en mayo, sino ya saber cuándo. Sus objetivos son reprimarizar la economía argentina y extranjerizar aún más nuestros recursos estratégicos. Eso es el corazón de todos estos Mm, dispositivos legales o pseudo legales. Y la experiencia de estos meses me dicta, además de la experiencia histórica, la vivida, pero también la leída o la que me llegó por historia oral, es que el freno a estas intenciones, por lo menos por ahora, no va a venir necesariamente ni de la política ni de la justicia. Por la política entiendo la institucionalidad, ¿no? El otro día sí. eh, había cierta tensión en el aire, o me escribían, bueno, muchos Mm, compañeros, muchos conocidos, amigos, etcétera, para saber qué iba a pasar, si se frenaba en el Senado. La verdad que no tenía mucha expectativa. A ver, no es descreimiento, sino que es entendimiento de alguna dinámica que se está dando y donde la verdad que, vamos a ser claros, estaban tirando con camiones de caudales en el Senado, ¿no? O con cargos, para ser más elegantes, de embajadores. Entonces, ¿por qué habría de haber habido un freno, ¿no? En el Senado, realmente. Yo creo que va a salir de la calle, va a bien. salir de las representaciones Mm, sociales organizadas, con sus pros y sus contras, sus bondades y sus contradicciones, etcétera, las realmente existentes, pero va a salir de ahí y de la decisión que tome la sociedad argentina, como ha sucedido a lo largo de la historia. Hay una dinámica donde eso a veces se está traduciendo en el Congreso de la Nación. La ley base, cuando cayó en enero, bueno, los primeros días de febrero, cayó porque
hubo un 24 de enero, hubo una enorme movilización convocada por la CGT, la CTA, la UTEP, pero que tuvo la capacidad de articular distintas demandas. La columna, por ejemplo, en Plaza de los Dos Congresos, donde me tocó estar por razones laborales, si no hubiese estado seguramente en Rosario, en Santa Fe, era enorme la columna de la cultura y contenía sectores que posiblemente nunca en su vida habían ido a una marcha con la CGT o con los movimientos sociales, ¿no? Entonces eso frenó lo que venía siendo un paseo, o por lo menos lo empantanó, ¿no? Un paseo que hasta la noche anterior se había dado con la firma de un dictamen de comisión en blanco. ¿Ustedes recuerdan? Se firmó una hoja en blanco. Era una joda, ¿no? Bueno, esa joda se cortó, pasó a tomar otro cariz. La movilización por la universidad pública generó una situación similar donde le cambió la agenda al Congreso y tengo para mí que construyó una mayoría circunstancial en algunos temas. Uno de ellos ya coronó, por lo menos en diputados, que es la movilidad jubilatoria. Eso fue producto de esa movilización por la universidad pública, ¿no? Entonces yo creo que la base de rechazo y de freno a esto está ahí. Después, por supuesto, vendrá el tiempo de la construcción de una alternativa a esto, ¿no? Y el gobierno, y ahora voy a tu pregunta, perdón este largo rodeo, pero necesitaba hacerlo, el gobierno tiene por enemigos al movimiento obrero organizado y a los movimientos sociales porque el miedo no es sonso y porque sabe que por lo menos por ahora ahí está el principal foco de rechazo a lo que están haciendo. Eduardo, te hago una pregunta. Nosotros está Mario Galizzi, ¿no? Te hago una pregunta. El tema PYME, el tema de endeudamiento que está tomando la nación, los bonos, volvemos a escuchar de que hay 800 millones de dólares que el FMI le va a volver a dar a Caputo. ¿Se está siguiendo la legalidad de la deuda externa? Porque el anterior gobierno de Macri fue un festival de endeudamiento que condicionó todo el gobierno del anterior gobierno de Fernández. Más allá de la crítica o no que uno le pueda tener al anterior gobierno, hubo un condicionamiento económico que tenía que ver con el endeudamiento y alguna información que teníamos que en los distintos ministerios había gente del FMI auditando las cuentas del Estado. Ahora, ese endeudamiento nosotros por lo que vemos sigue creciendo. ¿Hay un estudio de la legitimidad de la deuda, que es uno de los elementos fundamentales y condicionantes a cualquier gobierno que quiera venir el día de mañana? Bueno, nosotros dentro de nuestro bloque tenemos algunos economistas, especialistas en la materia, que están dando seguimiento, ¿no? Por supuesto, a ver, estamos en un nivel de una dimensión del ataque a los intereses de los sectores populares, los trabajadores, los sectores productivos en general, que a veces la dimensión de ese ataque hace no que se escape, sino que haya que diversificar las miradas sobre distintos puntos, ¿no? Bueno, en ese marco, hombres como Geller, como Itaí Hackman, bueno, la misma Julia Estrada, están dándole seguimiento, a veces publican alguna referencia al tema. Yo lo que no tengo duda es que este gobierno va a generar condicionantes, incluso pensando en la ley bases y el régimen de incentivo de las grandes inversiones, durante varias décadas a los gobiernos que vengan, pero eso también nos pone en otro lugar, ¿no? En la necesidad de discutir ese todo o nada de mi ley, las cuestiones de fondo. Me parece que si hay algo que cerró, que se terminó, es un ciclo, es el ciclo de la respuesta del peronismo, de los sectores nacionales, agreguémosle, el progresismo, como le quieran llamar, al estallido del 2001. Ese ciclo que se abrió luego de diciembre del 2001, que sobre todo a partir del 2003 tuvo sus luces y sus sombras. Lo que está claro es que generó un poderoso proceso de incorporación de miles de argentinos al consumo y de inclusión social vía el consumo. Repito, con sus luces y sus sombras, sus contras enormes también, y su imposibilidad de realizar reformas estructurales en términos económicos, sociales, etcétera. Tal es así que había una consigna que circulaba mucho allá por el 2015, el proceso electoral, que era esta idea de que había algunos cambios que eran irreversibles, la palabra era irreversibles.
quedó claro que sin conmover determinadas estructuras, sin recuperar el hilo cortado un 2 de abril de 1976, cuando José Alfredo Martínez Gross anunció que se abría una nueva etapa económica en la Argentina, y vaya si se abrió, todavía está abierta, ¿no es cierto? Había pocas posibilidades de que cualquier medida progresiva de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores fuera irreversible. Llegó Macri y con 2 decretos hizo tambalear toda esa estructura. Lo de la deuda es similar, ¿no es cierto? Entonces me parece que nos pone en la necesidad de discutir absolutamente todo y de generar cambios profundos, radicales de nuestra estructura económica, social. Por supuesto, para eso se necesita no solo voluntad, sino también fuerza, ¿no? Eduardo, hay una discusión que está corriendo entre muchos lugares militantes, digamos, que tiene que ver con, bueno, esto es un desastre, se va a caer o no en algún momento, pero tenemos que prepararnos para formular lo que viene o empezar a enunciar lo que viene. Y esto tiene que ver con esta idea de que nosotros, digamos, y me asumo aquí desde el Partido Justicialista también, que toda mi vida estuve ahí en ese lugar, que, digamos, parece que a veces no proponemos, sino que frenamos únicamente, que decimos, no estoy de acuerdo con la ley, esto no, pero no proponemos nada. ¿Vos estás viendo que hay esa discusión ya y por dónde crees que va a pasar esa discusión? Interna, digo, ¿no? Sí, también y de cara a la sociedad también, ¿no? Interna y de cara a la sociedad, las dos cosas. Yo lo que estoy viendo es que hay un interés, una vocación por discutir la historia, por ejemplo, para empezar. Y me parece muy saludable, ¿no? Yo soy de formación desde muy pequeño en el revisionismo histórico, que más allá de lo que uno pueda pensar sobre esa corriente, claramente tiene cierta vocación de bucear en el pasado herramientas para tratar de explicar presentes, ¿no? Jauretche decía que prestigiar o denostar políticos del pasado significa prestigiar o denostar políticas del presente, ¿no? Y la primera reacción frente a los cierres de etapas, las terminaciones de ciclos, los fines de ciclos, y esto que estamos viviendo es eso, es revisar la historia, ¿no? ¿Por qué digo fin de ciclo? Porque creo que hay algo muy cómodo dentro ya hablo por el peronismo en este caso, sectores afines, que es algo muy cómodo para revisar la llegada de Milei, que es decir, bueno, Alberto Fernández esto, Alberto Fernández lo otro, ¿no? Y la verdad que Alberto Fernández es un síntoma en última instancia, porque ahí es un fin de ciclo. Se terminó, hay un ciclo que se terminó. La respuesta del peronismo al 2001, con sus luces y sus sombras, como decía antes, se terminó y ya no es sostenible en el tiempo. A las pruebas me remito, ¿no? Y del hastío frente a las imposibilidades de ese proceso nace la figura de Milei, como podría haber sido otra, pero no fue el PRO. No fue nuestro electorado, no fue a buscar, y digo nuestro electorado, los que nos acompañaron en otra elección, no fue a buscar el PRO porque sabía de qué se trataba. Apostó por algo que parecía como nuevo y que rechazaba la política en general, etcétera, ¿no? Pero digo, la primera reacción es bucear en la historia, me parece recontraválido y saludable. Ayer decía, a veces uso las redes sociales, sobre todo Twitter, que es la única que uso yo con ganas, lo uso para no ir al psicólogo, ¿no? Y ponía ahí, recuperaba a Irineo Funes, un personaje, un cuento de Borges, Funes el Memorioso, que sufre un accidente doméstico, una caída, bueno, el cuento no queda tan claro cómo es el accidente, pero a partir de ahí empieza a recordar todo, absolutamente todo. Bueno, al peronismo le debió pasar lo mismo, es decir, el accidente, el golpe, la caída, que es Milei,
debería servirle para recordar todo Milei. En la ley, digo Milei porque supongo que metió algo de sus ideas ahí, Claro. pero en los fundamentos de la ley bases, Milei, vamos a decir que le escribió Milei, tengo eso en la cabeza, dice que la Argentina de fines del siglo XIX es algo que dice siempre, ¿no? Es la primer potencia económica mundial. Cosa que no se corrobora ningún manual de economía, de historia, etcétera. Muy por el contrario, está el informe Vialé-Macet, que no lo mandó a hacer Eduardo Tonioli ni Miriam Bregman, sino Julio Argentino Roca, donde dice que el estado de la clase obrera en la Argentina en ese momento, 1904, era deplorable, y que se morían de enfermedades de siglos anteriores, tuberculosis, chagas, etcétera. Y muy por el contrario, el modelo que Milei rechaza, que es el siglo XX, Milei aborrece el siglo XX, por lo tanto aborrece el irigoyenismo, el peronismo, dice que la economía, el modelo de democracia social y economía planificada es lo que arruinó a la Argentina. Bueno, yo creo que el peronismo, el campo nacional, debería pensar que de ese modelo de democracia social y economía planificada puede rehabilitarse en el presente, porque es el modelo que nos llevó a 1974, con Perón en vida, hace exactamente 50 años, a un 0% de indigencia, un 4% de pobreza y a un PBI per cápita en la Argentina igual al de Canadá e igual al de Australia, ¿no? Entonces, es importante poder revisar la historia. Sé que es un escenario totalmente distinto en términos internacionales, etcétera, pero cuáles fueron esas decisiones, qué modelo de Estado y de sociedad, de comunidad nos llevaron a ese escenario, que por supuesto fue derruido o demolido, yo digo parcialmente, a partir de ese 2 de abril de 1976. Aún hay cosas que se mantienen incólumes, sobre todo una poderosa clase media golpeada, etcétera, pero que sigue existiendo a diferencia de otros países de la región. Y bueno, y Milei viene a tratar de dar la puntada final a eso que empezó Martínez II, ¿no? Eduardo, gracias. Te mandamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santa Fe. Y bueno, cuando andes por acá un sábado, ya sabes que acá tenés una pequeña ventanita para contarnos cosas. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande. Saludos a los. Gracias.